como la mirió Ilantu Bartosa Saelor Vaedan Enu Haeleni Perzusi Vestretis Sigela Irudas Anose Arzuro Utusi Esimtos Laosi Ayova. Emeror Garuli Siharo Pumusa Suhili Kevi. Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast que es La Magia en el Cine, en el cual abordaremos todo lo que es la magia en la cultura popular, desde series, videojuegos, películas, todo aquello que ustedes desean saber sobre la magia que está detrás de, en cuáles tradiciones fundamentan estos autores su sabiduría. Y para abrir este podcast estoy muy feliz y muy emocionada de hacerlo con nada más y nada menos que La Casa del Dragón. ¿Por qué? Porque La Casa del Dragón es una serie que es producida por HBO Max, que básicamente tiene como objetivo el hablar sobre la historia de los Targaryen en su momento de caída. Los Targaryen, básicamente, pequeño lore, eran esta familia que llegó a Westeros desde la antigua Valiria, que básicamente era un continente en el cual había magia y sobre todo donde moraban los secretos de los dragones. Entonces, cuando ellos llegan a Westeros, se vuelven estos grandes conquistadores con Aegon y sus dos hermanas. Entonces, gracias a esto, ellos se vuelven una dinastía muy poderosa y son conocidos como la Casa del Dragón. ¿Por qué? Porque son los únicos en Westeros que poseen este gran poder. Si ustedes son fans de Game of Thrones, la Casa del Dragón y todo esto, claramente ya se sabían este lore. Pero para las personas que apenas están conociendo esto, yo les hablaré sobre las tradiciones que están detrás de esto. Las tradiciones que inspiran toda esta mitología fantástica que actualmente vemos en el entretenimiento. Las tradiciones que nosotros podemos entender, ver, sentir y cómo practicarlas. Entonces, para hablar de esta primera sección, lo haré con nada más y nada menos que la magia draconiana. La magia draconiana es una tradición que básicamente es una vertiente de la brujería tradicional en la cual se trabaja con la energía de los dragones. Así como existen los ángeles guardianes, o existen las hadas, o existen los gnomos o las sirenas, los dragones también son espíritus guías que nos ayudan a entender la sabiduría trascendental que está a nuestro alrededor. Entonces, justamente la autora que más material tiene al respecto es DJ Conway. Este libro que está aquí es el de Danza con Dragones. Danza con Dragones tiene como objetivo el guiarte a través de ciertas prácticas rituales para que tú conectes con los dragones que están aquí. Básicamente Conway te habla sobre los dragones desde un punto de vista antropológico, haciendo un análisis desde toda su tradición, y gracias a esto es que ella escribe este increíble libro en el cual te habla sobre ciertas prácticas de que puedes realizar a lo largo de tu viaje como el mago. Voy a estar haciendo un sorteo. Para participar únicamente tienes que dejar comentarios aquí en Danza con Dragones, que básicamente ponlo aquí en comentarios, y de esta manera estarás participando de forma automática para ganarte este huevito.
Dentro de 2 semanas anunciaré al ganador del sorteo en el siguiente video, así que por favor también suscríbete, comenta, comparte, para que tengas para que estés al pendiente y al tanto de todas las actualizaciones del contenido de este canal y para ver quién es el ganador de este huevito. Game of Thrones básicamente es una de las series más importantes de las décadas del 2010 al 2020, puesto que esta tuvo un gran impacto televisivo y durante 8 temporadas nos contó la historia de personajes tan importantes como lo era Daenerys Targaryen o en su caso Jon Snow. Esta serie de libros está basada en los libros de George R.R. Martin, que son conocidos como Canción de Fuego y Hielo. Son 5 libros, básicamente cada uno cuenta el desarrollo de los personajes y trata temas como lo es la política, la moralidad ambigua, la fantasía oscura y sobre todo el poder. El poder es un tema bastante interesante en esta entrega porque nos habla sobre cómo es que puede destruir o construir, cómo es que puede reordenar al mundo y cómo es que puede moldearlo. Entonces, básicamente, el tema principal es eso. ¿Cómo es que el poder es algo tan subjetivo, tan ambiguo, tan fuerte y tan complejo que no puede simplemente desintegrarse o ser ignorado, sino que solamente se hereda, se cambia o en su defecto se toma? Ahora, una vez que vemos como todo este precedente, podemos ver también una figura muy interesante que está aquí representada en esta serie de libros, que es la figura del dragón. La figura del dragón es algo que ha estado implícito a lo largo de muchas mitologías a lo largo de nuestro mundo y nuestra historia como humanidad, siempre siendo una figura bastante interesante porque en ella recae el poder del orden y el caos, en ella recae el poder de la iluminación y la destrucción, el poder de la fuerza y el poder de la verdad. Los dragones, a lo largo de toda nuestra existencia, han estado presentes en todas las culturas, desde la cultura nórdica hasta la cultura mexica, cada una teniendo diferentes acercamientos a los dragones, que son una representación tónica de la naturaleza universal. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de figuras? Este tipo de figuras son lo que se define como la alegoría, que son la representación de una idea a través de una forma simbólica. Entonces, las alegorías son básicamente esta representación de algo que nosotros podemos establecer como un concepto. En cuestiones mágicas, cuando nosotros hablamos de dragones, hay que tener en cuenta varios elementos principales, los cuales son los siguientes. Algo que está muy formado en esta serie es el hecho de los dragones como las fuerzas primigenias. Mucho de la alegoría de que los Targaryen son capaces de montar sobre ellos habla básicamente sobre cómo es que los Targaryen son capaces de transformarse y de entrar a otros planos visibles e invisibles. Desde tiempos inmemoriales, los dragones han sido vistos como unas fuerzas guardianas. De hecho, si se dan cuenta, casi todas las leyendas que nosotros tenemos hablan sobre los dragones siendo guardianes de los tesoros, siendo guardianes de los conocimientos, siendo guardianes de las puertas o entradas a otros mundos. De hecho, uno de los dragones más importantes de la mitología es nada más y nada menos que Hidra. Que Hidra básicamente es este dragón al que Hércules se enfrenta para poder cumplir uno de sus 12 trabajos. Después también nos encontramos con Apophis, que Apophis es básicamente este dragón que se come al sol todos los días. Y también está Jörmungandr. Jörmungandr es este dragón nórdico que le da la vuelta al mundo y se come su cola. Entonces, al hacer esto, se cuenta que quien va a pelear con él cuando el Ragnarok venga será nada más y nada menos que Thor. Los dragones no sirven ni obedecen a los conceptos humanos que nosotros podemos tener, como es el de la moralidad o la ética. Sin embargo, obedecen a lo que es la vibración. Cuando tú trabajas con los dragones, es importante entender que tienes que entrar con un corazón puro y un corazón sincero.
¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con ellos es importante entender que ellos no tienen como esta concepción moral ambigua que nosotros podemos tener de si algo es bueno o es malo. Ellos, justamente cuando tú entras a este plano del trabajo con fuerzas elementales, solamente sienten si tú buscas conquistar o, u oprimirlos, ¿sabes? O sea, justamente cuando tú empiezas con el trabajo con dragones, es muy importante tener en cuenta que necesitas crear un momento de armonía, purificar tu corazón, entender cuál va a ser el favor que vas a pedir hacia ellos y sobre todo también entender que para conectar con estas fuerzas primigenias tienes que abrir tu mente a la sabiduría y respuestas que ellos pueden darte. Entonces, básicamente este trabajo con los dragones es un trabajo que va muy profundamente desde la introspección personal. Porque de hecho cuando tú trabajas o practicas cualquier tradición mágica, la primera pregunta que todos te hacen es ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que estás buscando? Entonces, esta primera pregunta, cuando tú busques conectar con un dragón, será la primera que tienes que hacerte. ¿Qué quieres de esta conexión? ¿Qué es lo que buscas de conectar con ellos? ¿Qué es lo que tú quieres realmente aquí? ¿Quieres una guía? ¿Quieres protección? ¿Quieres que ellos sirvan como este guardián? ¿O quieres ser un jinete que es capaz de montarlos y moverse entre los mundos? Pregúntate esto, porque esta es la primera cosa que tienes que saber cuando conectas y buscas con el fuego de un dragón. Entonces, este es el primer punto de partida y es básicamente la fuerza que usan los Targaryen a lo largo de la serie para poder dominar, controlar y sobre todo reinar en otros. El fuego es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas el poder de los dragones, tú en realidad estás buscando tu fuego interno. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, el fuego es lo que nos permite a nosotros entrar al punto más oscuro y de esta manera tener el conocimiento de ello. Uno de los autores más importantes respecto a narrativa épica es Joseph Campbell. Joseph Campbell básicamente cuenta la estructura literaria que él desarrolla, que es el viaje del héroe, que es una historia en la cual el héroe tiene una serie de procesos en los cuales él va teniendo un desarrollo personal y espiritual. Él tiene este gran poder de entrar en un punto que es la cueva más profunda o la cueva del dragón. En la mitología básicamente se cuenta que los dragones moran en las cuevas porque las cuevas son los lugares que temen los hombres para entrar. En el periodo paleolítico, los hombres cuando necesitaban mostrarse a sí mismos su valor y para dar el paso de la niñez a la hombría, descendían a las cuevas del inframundo, que básicamente eran estas cuevas subterráneas, y si lograban salir de ahí, se mostraban a sí mismos que tenían el poder y la fuerza para hacerlo. En la cultura nórdica existe una runa, que es la runa de Kenas. Kenas básicamente es la runa del fuego, y la única diferencia que existe entre la runa del fuego, que es el fuego en sí mismo, y la runa del sol, que es la luz que ilumina todo, es que el fuego es lo único que te permite a ti entrar a lo más profundo de tu interior y cambiarte. Además de esto, tú eres capaz de entrar ahí para generar el proceso alquímico de purificación, de encontrar qué es aquello que realmente mueve tu mundo, qué es aquello que realmente te hace a ti ser una persona interesante, fuerte, qué es lo que tú buscas en esta vida. Y sobre todo el fuego, en la noche más oscura, en estos procesos alquímicos en los que tú no sabes hacia dónde ir, es aquello que te guía y te permite a ti entender cuál es tu verdadero poder, cuál es tu verdadera fuerza y hasta dónde eres capaz de llegar si lo dominas. En la alquimia, el fuego es un agente de cambio que te permite a ti evolucionar, cambiar, tomar poder y sobre todo purificarte. De hecho, esta es una práctica que genuinamente creo que es horrible, pero que es importante mencionar por el contexto histórico. Básicamente la razón por las cuales las brujas eran quemadas era por el hecho
de que al ser quemadas, o sea, bajo este argumento, decían que su espíritu se purificaba, y si no podían salvar su cuerpo, al menos podrían salvar su alma. En realidad, en la alquimia, el fuego tiene como objetivo el purificarte. Por eso es que cuando tú comienzas una formación mágica, casi siempre es de los primeros elementos que trabajas. ¿Por qué? Porque te permite entender que gracias al fuego tú eres capaz de expandirte. De hecho, incluso en nosotros, como seres humanos, tenemos en los chakras, tenemos 3 chakras de fuego, que es el chakra raíz, el chakra sacro y el plexo solar. ¿Por qué? Porque ahí se mueve toda esta energía que nos permite a nosotros avanzar, tomar la fuerza para ir adelante y cambiar y transformarte. Entonces, básicamente ese es el poder que tienen los chakras, y el ser humano, por eso mismo es que necesita fuego. Tú necesitas fuego, o sea, necesitas esta energía del fuego en ti para tener la iniciativa, para tomar el rumbo de tu vida, para pelear por aquello que buscas. Y incluso en la ley del mago, que básicamente cuando tú estudias magia, existen 4 palabras básicas, que son los verbos del mago, que es el callar, el saber, el actuar y el querer. El osar, básicamente es esto, el osar o actuar, básicamente es cómo tú osas entrar a estos caminos, cómo tú osas tomar la fuerza. Entonces, cuando tú trabajas con dragones y trabajas con el fuego, trabajas con esta energía de cambio, de fuerza, de poder, pero sobre todo de algo que es fundamental para cualquier tipo de magia que vayas a practicar, que es nada más y nada menos que la voluntad. Además, otra alegoría muy interesante es la del dragón como un instrumento de orden y caos. ¿Por qué? Porque así como el dragón puede generar muchísimo caos al destruir todo con solo batir sus alas y encender el fuego, también puede traer consigo el orden y la paz. ¿Por qué? Porque los dragones en sí mismos, y sobre todo en la práctica que es dicha por Canway, ellos, como te digo, no tienen preceptos humanos. O sea, ellos no entienden esta necesidad que nosotros a veces podemos tener por apegarnos a otras personas o por trabajar como también con otras, sí, o sea, por buscar esta ambición, ¿no? Los dragones no se mueven bajo las necesidades humanas. Los dragones se mueven a partir de 2 cosas, y una nada más es uno nada más es el tener esta vibración alta en la cual tú buscas una sabiduría trascendental, en la que no buscas dañar a otros, en la que no buscas utilizarlos ni dominarlos. En la casa del dragón, como podemos ver, los dragones son este ejemplo de fuerzas caóticas que de acuerdo a su jinete pueden causar o bien o mal, pero ellos en sí mismos son neutrales, ¿sabes? O sea, simplemente depende de cuáles sean tus intenciones como mago, el conectar con ellos. Por eso es que es importante tener como este trabajo fuerte con ellos para entender que necesitas romper tú las ataduras para ser capaz de dominar su fuerza. Y para esto también tienes que entender que a pesar de que el poder es algo muy tentador, solamente con el corazón serio y con la mente abierta eres capaz de entenderlo, usarlo y romper todo aquello que pueda estar siendo un objeto malo. De hecho, en el libro, algo que menciona DJ Conway es una anécdota que una de sus amigas tiene. Básicamente, esta amiga suya había estado pasando por un proceso de su vida en el que todo parecía estar estancado. Entonces, hay un apartado que es básicamente los dragones del caos. Si quieres ver como más de esta energía de dragones de caos, aquí está el video de Tiamat, que básicamente habla sobre cómo puedes tú romper a través del caos. Pero el caos, lo que me gusta mucho de cómo menciona que esta amiga suya llamó a los dragones del caos para que vinieran a hacer una reconstrucción completa, es que ella pidió que simplemente reconstruyeran todo, que rompieran con todo lo que estaba atado y que permitieran que todo se reconstruyera. Entonces, al no dar un sentido específico, básicamente lo que hizo esta maga, a quien menciona DJ Conway, es que dejó que ellos actuaran de acuerdo al orden universal y las cosas se desarrollaron para el mayor bien de todos los involucrados. Entonces,
Eso es básicamente lo que tú tienes que hacer cuando trabajas con estas fuerzas caóticas. Dejar en sus manos, en su visión y en su fuerza todo aquello que tú sientes que te está estancando o que no te está permitiendo crecer. Eso es básicamente una de las cosas más importantes que también tienes que tener en cuenta cuando trabajas con la magia. Tienes que dejar que el universo y esta gran mente creadora de la que todos venimos decida qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. De hecho, no sé si has visto esta película de La princesa y el sapo. Uy, de hecho, me encantaría a mí hacer un video de esto. Si te gustaría también, por favor, ponmelo en comentarios. De La princesa y el sapo y el vudú. Básicamente, cuando ella llega, él llega, bueno, cuando ellos dos llegan, con mamá Odie le dicen, es que queremos esto. Pero mamá Odie les dice, es que no es sobre lo que quieren, es sobre lo que necesitan. Eso es exactamente el poder de la magia. Entender que el universo, al final de cuentas, no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Por ejemplo, podrás querer dinero, pero en realidad lo que el universo te va a dar es una lección sobre cómo tener una mejor administración y crecimiento, o viceversa. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con estas fuerzas primigenias, es sobre esto, sobre entender tus necesidades, más allá de tus ambiciones. Ahora, vamos a entrar a la parte práctica de cómo trabajar con los dragones. Y qué vas a tener tú cuando estamos trabajando con dragones. Lo que tú vas a tener al trabajar con dragones son cosas bastante interesantes. La primera es la protección. Como te decía anteriormente, los dragones son los grandes guardianes que han custodiado durante mucho tiempo la sabiduría universal, las personas y además los grandes tesoros, tanto físicos como alquímicos. De hecho, algo que a mí me encanta en el libro de Danza con Dragones de DJ Canway que te hablé anteriormente, es que DJ Canway dice que básicamente cuando tú ves estas bolas de fuego que están sobre lugares que en algún momento fueron en los que supuestamente hay dinero enterrado o cosas así, básicamente lo que hay ahí es un dragón que está custodiándolo. O sea, esas bolas de fuego son dragones. Entonces, también me parece muy interesante porque aquí en México está la creencia de que cuando tú ves una bola de fuego, esta bola de fuego puede ser lo que nosotros denominamos como una bruja, que básicamente son como estas mujeres que tienen la capacidad de transmutarse y moverse a través del mundo en diferentes formas o cuerpos. Entonces me parece como muy interesante porque justamente sí podría ser ambos. ¿Por qué? Porque los dragones, al ser servidores elementales, nos permiten a nosotros también hacer ciertas cosas sin necesidad de nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso es que también fungen como, al mismo tiempo como protectores, pero al mismo tiempo también fungen como guardianes. Guardianes del conocimiento o guardianes de lugares. De hecho, acá entre nos, práctica personal, yo casi siempre lo que hago es que a mis dragones guardianes casi siempre les encomiendo que cuiden mis cosas. O sea, literal, por ejemplo, podré dejar como algo que me pasa a mí muy seguido es que cuando voy al gimnasio a veces no llevo el candado o cosas así, y entonces lo que hago es que llamo a mi dragón guardián y le digo, por favor, cuida esto, que nadie se acerque, que nadie lo toque. Y de verdad que sí, o sea, siempre los cuidan. O sea, lo importante es que ellos tengan una intención y una tarea que tú les des para que ellos cuiden aquello que tú estás buscando. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de trabajo con dragones es que tú no los estás invitando a que ellos vengan a ser venerados. A diferencia de, por ejemplo, la forma en la que las tradiciones exotéricas, el exoterismo básicamente son las religiones en las que cualquiera puede participar. En este caso, cuando hablamos de, por ejemplo, tradiciones esotéricas, especialmente de la magia draconiana o de la magia con dragones, hablamos de estas fuerzas que tú invitas a que trabajen contigo y alineen tu vida, ¿sabes? O sea, que alineen lo que tú eres, quién eres, qué buscas, qué es aquello que estás buscando ahora y cómo protegerte. Entonces, ellos lo que hacen es que alinean esto y hacen que tú seas capaz de entender su fuerza y entender su poder y entender toda esta capacidad toda esta fuerza universal que está implícita y presente.
más allá de nuestras limitaciones humanas. Entonces, básicamente ellos se integran a uno contigo y te ayudan a ver la vida de diferentes maneras. De hecho, algo que a mí me ha pasado mucho cuando yo he estado trabajando con ellos es que genuinamente creo que lo más lindo fue el hecho de que yo me acerqué a esto porque yo he estado estudiando brujería tradicional desde hace 4 años. Entonces, la brujería tradicional, en algún punto, en la escuela en la que estoy, te piden que hagas un elemental. Los elementales básicamente se vuelven estas formas de pensamiento que ustedes probablemente ubiquen bajo el término de tulpas, que son seres que se crean a partir del pensamiento y nutres con tu pensamiento todos los días. En este caso, yo creé estos primeros elementales artificiales y algo que me parecía muy lindo era el hecho de que casi todos tomaban formas de dragones. En ese tiempo, yo como realmente era alguien que le faltaba mucho trabajar como el elemento fuego en sí misma, me pareció como muy gracioso que mis elementales se formaran a partir de eso. Pero lo más gracioso no era eso, sino que después de que empezaron a llegar a formarse estos, empezaron a llegar más dragones que les hacían compañía. Entonces es algo como muy lindo que pasa cuando tú empiezas a trabajar con ellos. Que cuando uno empieza a formarse y empieza a traer energías que vibran en esa misma sintonía, estas mismas energías atraen más y por lo tanto te permiten a ti conectar con ellos de una forma mucho más profunda y de una forma mucho más linda. Y los ves integrados a tu vida en el día a día. Entonces, ellos vienen a enseñarte la fuerza del fuego, a enseñarte la fuerza de la verdad, la fuerza de del poder, ¿sabes? O sea, de expresar en voz alta aquello que tú quieres y de atreverte a hacer cosas que jamás habrías hecho antes. Entonces, creo que es algo muy lindo el trabajar con dragones porque aparte ellos se mueven en energías muy altas o en frecuencias muy altas. Justamente los ángeles se mueven en el mismo plano que se mueven los dragones porque son energías que descienden de la luz astral. Entonces, justamente ellos vibran en esta misma sintonía. Y es algo muy lindo porque esta luz astral es la energía cósmica, ¿sabes? O sea, la energía cósmica que mueve a todo el universo y que a nosotros nos permite verla desde un punto mucho más grande. De hecho, por esto mismo es que también existe como esta noción sobre sobre los draconianos. Justamente como lo hice con el libro de Tiamat, este protocolo yo lo desarrollo inspirado en, no es un, literal, no es un copy-paste de las prácticas que están con DJ Conway, no. Básicamente aquí lo que yo hago es que hago un pequeño ritual que está sintetizado con instrucciones bastante claras y bastante sencillas de seguir, porque genuinamente mi intención no es que tú termines como que, o sea, no es que tú te sientas ataviado teniendo que aprender como invocaciones muy difíciles o invocaciones que están como imposibles de pronunciar o invocaciones en latín, que digo, el latín es increíble, ¿no? Pero también nosotros actualmente conectamos y fluimos mejor cuando trabajamos a partir de lo que somos. Entonces, básicamente, este pequeño ceremonial que yo hago para ti es un ceremonial que tiene como objetivo que tú conectes con las fuerzas primigenias y que gracias a eso tú seas capaz de generar un cambio verdadero. Entonces, ritual con dragones básicamente no está tan complicado, solamente te recomiendo que lo hagas al aire libre o que lo hagas en un lugar que sea como una cueva o una mina. De hecho, por ejemplo, yo donde voy a pedir como toda esta protección y toda esta ayuda va a ser en una mina, que van a ver el video, pero la mina se llama Bocamina San Ramón. Entonces, básicamente tú puedes ir a estos lugares, hacer estas pequeñas invocaciones y hablar del corazón. Algo muy interesante y algo muy importante durante los rituales no es que te salga todo perfecto. Sí es importante que sigas el ritual etapa por etapa, pero yo creo que también es importante que fluyas y dejes que tu corazón hable. ¿Por qué? Porque esa es la importancia del trabajo con la magia. El dejar que tu corazón sea aquel que guía a todo esto. Entonces,
es importante que tú te olvides de que todo salga perfecto, simplemente que te entregues al momento y a la conexión de aquello que estás experimentando. Entonces, bueno, para este ritual, lo primero que vas a necesitar va a ser, yo te recomiendo, es que hay varias opciones, vamos a hacer una meditación, pero mi recomendación es que también trabajes el espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana básicamente es una práctica chamánica en la cual tú visualizas en sus reflejos determinadas figuras o formas. Entonces, a través de esto, este espejo de obsidiana se vuelve un punto de conexión a otros planos y otros mundos. Entonces, este es algo muy importante, te voy a dejar aquí el link donde lo puedes conseguir y básicamente se vuelve un punto de guía para que tú puedas conectar hacia otros lugares y fortalecer tu cuerpo energético. Lo que yo siempre les digo a ustedes es que cuando tú haces un trabajo espiritual es exactamente lo mismo que cuando vas al gimnasio. Tienes que vivir varios efectos, varias cosas, a lo mejor vas a sentirte un poco extraño o cosas así, porque estás construyendo un cuerpo espiritual que va a ser mucho más fuerte que el que actualmente tienes, ¿sabes? O sea, por eso es que todas estas prácticas mágicas existen, para que tu cuerpo espiritual se vaya fortaleciendo cada vez más y más y más y más. Y conforme fortaleces tu cuerpo, también fortalezcas tu mente. Entonces, por eso es que es importante que hagas como todo esto. Este ritual tiene varias fases. La primera va a ser la apertura, que es básicamente cuando tú vas a conectar con la tierra para subir su energía y que la energía que estés usando sea la energía de la tierra, ¿sabes? O sea, no la tuya, sino la energía de la tierra. Después de todo esto viene la purificación. En este caso, por ejemplo, si vas a un lugar que esté como muy que sea, por ejemplo, las minas o las cuevas, lo que puedes hacer simplemente es visualizar cómo tu fuego interno se extiende en un círculo a tu alrededor y purifica. Si no, también solamente basta con que pidas a los guardianes del lugar que purifiquen el espacio. Entonces, esas son las dos vertientes. Después de todo eso, lo que vas a hacer ya es comenzar con el levantamiento o la apertura del círculo. La apertura del círculo básicamente es cuando tú llamas a las 4 atalayas o a los 4 guardianes elementales, ¿no? En este caso, por ejemplo, vas a llamar al dragón del aire, que es el que mora en el este, y vas a voltear al este. ¿Cómo vas a saber dónde está cada punto cardinal? Básicamente lo que tienes que hacer es que puedes comprar una brújula o simplemente bajar una aplicación de brújula con tu celular. Entonces con eso ubicas en dónde está y empiezas hablando al este, ¿no? Vas a llamar al dragón del este. Después de todo vas a llamar al dragón del sur, que es el dragón del fuego. Después vas a llamar al oeste, que es el dragón del agua. Y después vas a llamar al dragón del norte, que es el dragón de la tierra. En este momento, yo llamo a los dragones de los cielos, aquellos que moran y cuidan los secretos de la sabiduría y viven al este del universo. Bienvenidos sean. En este momento, yo llamo a los dragones del sur, que son aquellos que cuidan del fuego, la sabiduría, la protección, la verdad y la inspiración. Ustedes que cuidan la llama viviente de todo aquel ser que ha caminado en esta tierra, bienvenidos sean. A este momento divino, yo llamo a los dragones del oeste, aquellos que nadan en los mares y entran a lo más profundo de ellos para guardar de sus secretos, aquellos que nos guían en los sueños y nos permiten entender los secretos y sabiduría de otros tiempos. Bienvenidos sean. A este momento, yo llamo a los dragones del norte, aquellos que moran en las profundidades de la tierra y custodian los secretos de las cavernas y las cuevas. A ustedes los convoco para que nos guíen y nos muestren los secretos de la oscuridad primigenia. Bienvenidos sean. Grandes dragones de la luz y el sol, a ustedes los convoco para que traigan consigo la vida, el fuego y permitan que este video llegue a las personas que necesitan saber qué es el conocimiento primigenio de los dragones y puedan integrarlo a su espíritu. Bienvenidos sean a esta espiral para que bailen conmigo. Seamos uno en esta danza que se une, se crea, se eleva y sobre todo nos permite levantar
este interminable cono de poder en el cual no hay un tiempo ni un espacio, solo un momento divino entre ustedes y yo. Así sea. Entonces, después de haber hecho esta invocación, vas a pedir a los dragones de los 4 puntos que te guíen en este viaje mágico. Y una vez que hayas hecho este levantamiento del círculo, lo que haces es que vas a tener un momento de meditación para visualizar, practicar y ver cualquier tipo de mensaje y visualización que llegue hacia ti. Entonces, una vez que ya hiciste todo esto, es importante que también, si lo estás haciendo como en tu casa o algo así, tengas como una copa en la cual tú puedas beber. ¿Por qué? Porque lo que pasa durante los rituales es que el agua o el vino o lo que sea que ofrendas y lo bebes, recopila todas estas bendiciones de los seres elementales y los usa. Entonces, al tú beberlo, básicamente como ya está magnetizado, lo que hace es que magnetiza tu espíritu y por lo tanto te fortalece. Entonces es importante que tengas uno de esos. Entonces, después de que hayas hecho la meditación, tomas el líquido que está ahí y finalmente ya también después de esa meditación dices, yo te ofrezco este amuleto, ¿no? O en este caso el tazón de piedras, porque también algo importante para llamar la energía de los dragones son los minerales. Los dragones se sienten muy atraídos hacia los minerales porque cada mineral es como una pequeña botella, es como un pequeño foco que atrae la luz, ¿sabes? Entonces, digo que atrae a ciertos insectos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tú levantas como toda esta energía, vienen los dragones porque tienen este punto de luz a través del cual revolotean. De hecho, algo muy lindo es que una de mis clientas, saludos si estás viendo esto, tú sabes quién eres, ella trabaja en Pemex. Entonces, y algo que me encanta es que ella dice que cuando entras, el fuego se siente como algo increíble, o sea, porque el fuego purifica todo. Entonces yo digo, ok, es que definitivamente ahí, como los dragones en general ha de estar lleno de dragones de fuego, porque justamente al ser una destilería, para los que no son de México y que me están viendo, Pemex es básicamente una destilería de petróleo y gasolina y todos estos productos. Entonces siempre tienen puntos en los que están quemando combustible para evitar como estos problemas de explosiones o cosas así. Entonces ahí justamente hay como estos puntos en los que hay muchísimo fuego que literal está ardiendo 24/7. Entonces el fuego también es algo muy importante cuando tú celebras un ritual con dragones. Si lo estás haciendo, por ejemplo, en tu casa o cosas así, puedes poner muchas velas. Y lo que recomienda DJ Conway es que las pongas no solamente como un punto, no que las pongas únicamente como ornamentales, sino que también pongas varias velas, una para cada punto elemental, y además de todo esto pongas lo que es conocido como un laberinto de piedras. Entonces, el laberinto de piedras básicamente es una alegoría al laberinto del dragón. ¿Por qué? Porque algo importante de la magia es que la magia es simbólica. La magia se mueve a través de alegorías. Todo lo que tú puedas representar en el plano físico puede ser representado en todos los demás planos. Entonces, al tú poner este pequeño espiral de piedras, tú condensas esta energía. Entonces, la recomendación que hago es que pongas la vela y alrededor pongas el pequeño espiral de piedritas que están ahí. Entonces, gracias a eso vas a traer esta energía. Y creo que lo mejor de todo esto es que al final el punto álgido es que ella recomienda que bailes, cantes, dances. ¿Por qué? Porque los dragones se sienten muy felices cuando tú les ofrendas el canto o la danza. De hecho, para ellos es mucho más lindo que tú les ofrezcas canto o danza más allá que ofrendarles vino, ofrendarles comida, ofrendarles minerales. ¿Por qué? Porque cuando tú danzas con ellos es cuando genuinamente tu espíritu y el suyo se vuelve uno y lo elevas y de esta manera se vuelven uno, ¿sabes? O sea, entonces a tú entrar en sus planos lo haces con esta sabiduría. Ahora,
Algo que también recomienda Canway es que lo hagas con una espada. Las espadas son muy difíciles de conseguir, pero si consigues una espada de doble filo, creo que estaría increíble. Si no, con una tama es suficiente, y que siempre pidas permiso cuando vas a entrar a su reino, ¿sabes? O sea, todo el protocolo ritual te lo voy a estar dejando aquí abajo en mi sitio web, en mi blog, donde pues ya les escribo todo, que básicamente es entrar con tu espada o tu daga y pedir y decir: yo entro a este plano no en busca de conflicto, sino de sabiduría y conocimiento, porque aquí, en este momento, busco que seamos uno, que nos unamos y dancemos. Vengan aquí, dragones de todos los elementos, guíenme, ilumínenme y muéstrenme. Entonces creo que es como algo bien lindo cuando tú trabajas con ellos. Y también algo muy importante que no puedes dejar pasar es el hecho de que después de ya hacer como todo este trabajo en el cual ya elevaste la energía a su máximo poder, en el que te pusiste a cantar, bailar, danzar con ellos, es muy importante que hagas un momento de aterrizaje, o sea, que bajes la energía meditando. Mi recomendación casi siempre cuando te quedes muy cargado de rituales es que te vayas a acostar al pasto. De verdad, es lo mejor que puedes hacer. Y de verdad que te ayuda a aterrizarte un montón. O en su defecto, que uses esa energía para sanar a otros. Por ejemplo, algo que yo hago es que cuando me quedo muy cargada de energía, es que voy con mi mamá o mi abuela de: oigan, ¿a alguien le duele algo? Frotas tus manos y visualizas que tu energía se va hacia la parte del cuerpo de esa persona que se quedó como con dolor. Entonces, por eso les digo que la magia con dragones en realidad es una magia muy constructiva, es una magia muy bonita, es una magia muy pura, es una magia que está llena de luz, que está llena de vida, que está llena de lo que es la esencia del fuego. Entonces, creo que genuinamente cuando tú trabajas con ellos, tu vida se ilumina. Y de hecho, de verdad, o sea, casi todos estos malos pensamientos que puedes llegar a sentir o tener quedan delimitados. Entonces, para cerrar el ritual, lo único que tienes que hacer es que, así como invocaste en orden del este, ahora despidas en el norte, ¿sabes? O sea, vas a despedir, vas a decir: yo despido a los dragones del norte. Luego dices: yo despido a los dragones del oeste. Luego: yo despido a los dragones del sur. Y yo despido a los dragones del este. Ajá. Entonces, esas son las partes importantes. Y claramente, lo mejor que puedes hacer con todo esto es que a todos estos rituales que tú llegues a celebrar, los celebres siempre de forma constructiva, porque te lo juro que los dragones no vibran con cosas negativas. O sea, los dragones no vibran con querer doblegar la voluntad de alguien. Los dragones no vibran con querer dominar a otros. Los dragones no vibran con querer tener poder o control sobre las emociones de otra persona. No, los dragones vibran con la búsqueda de la belleza, la libertad, el poder y la fuerza. Entonces, después de haber hecho toda esta analogía, toda esta investigación, creo que es hora de terminar este viaje. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta este punto, por favor, coméntame, ponme Danza con Dragones, dime qué otra criatura te gustaría que hable, qué otra serie te gustaría que analice. Para darles como pequeños spoilers de videos venideros, el que va a venir enseguida de este va a ser el de los Anillos de Poder. Ay, no, yo amo a Tolkien, de verdad, estuve obsesionada con él desde que tengo 3 años, cuentan por ahí. Entonces, de verdad que hablar de él y de su parte mágica me parece muy interesante. Después voy a hablar de Jujutsu Kaisen, porque sí, aquí somos otakus, y de verdad voy a hablar sobre la brujería en Japón. Entonces, si tienen como otros animes, si tienen otra cosa, de verdad que además de recomendarme buenas series, también me ayudarían a saber qué contenido les gustaría que hiciera, qué tipo de rituales les gustaría que les enseñe, y sobre todo, no olviden comentar, compartir y dar like para que este video llegue a muchas más personas. Sobre todo también coméntenme, y recuerden, no olviden que voy a estar dando un sorteo con este huevo de dragón ritualizado para traer todo esto. Y bueno, este video fue patrocinado por Mercado Pago, así que por favor compren los materiales que les estoy recomendando aquí abajo con mi link. Ahora sí, feliz encuentro, feliz partida. No olviden que aquellos que buscan magia están destinados a encontrarla. Yo soy Nixaris, feliz encuentro, feliz partida y
Hasta pronto.